En esta parte de la sección 88, el Señor indicó a los líderes de la iglesia que se enseñaran los unos a los otros y que se prepararan para servir como misioneros. Además, el Señor enseñó tocante a las señales de la segunda venida, el orden general en el que todas las personas resucitarán y algunos de los acontecimientos relacionados con la batalla final contra Satanás. Además, el Señor mandó a un grupo de poseedores del sacerdocio que organizaran la escuela de los profetas bajo la dirección de José Smith. Quienes participaran en la escuela debían aprender juntos tanto por el estudio como por la fe y mostrarse amor y amistad los unos a los otros. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de enseñar a otras personas? ¿Qué aprendieron al prepararse para enseñar y al enseñar a otras personas? La mayoría de las veces, cuando nos preparamos para enseñar a otros, nosotros somos los que aprendemos más. En esta parte de Doctrina y Convenios 88, el Señor les mandó a un grupo de poseedores del sacerdocio a organizarse y asistir a una institución académica para prepararse a fin de predicar el Evangelio entre las naciones de la tierra. Y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpio. También os doy el mandamiento de perseverar en la oración y el ayuno desde ahora en adelante. Algo que se les pidió a los futuros misioneros de ese tiempo es que se organicen, preparen, santifiquen y se purifiquen. Además, que perseveren en la oración y ayuno. Te pido que puedas meditar de qué manera tú puedes organizarte, prepararte y santificarte para poder compartir el Evangelio. Anota la respuesta en tu diario de estudio. Además les dijo: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. En otras palabras, nos está diciendo de que conforme nos enseñemos los unos a los otros diligentemente, el Señor nos ayudará a comprender sus verdades más perfectamente. Al enseñarnos mutuamente, podremos prepararnos para compartir el Evangelio con los demás. También el Señor nos habló de esta manera: He aquí os envié para testificar y amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Por tanto, quedan sin excusa, y sus pecados descansan sobre su propia cabeza. El que temprano me busca, me hallará y no será abandonado. Debido a que hemos sido amonestados por medio del mensaje del Evangelio, o más bien se nos ha enseñado, el Señor espera que amonestemos o enseñemos el Evangelio a todas las personas. ¿Qué puedes hacer durante esta semana para cumplir este mandamiento? Anota la respuesta en tu diario de estudio. El presidente Henry B. Eyring nos dijo: el deber de advertir a nuestro prójimo es dado a todos los que han aceptado el convenio del bautismo. Deberíamos hablar con amigos y familiares que no son miembros acerca del Evangelio. Nuestro propósito es invitarlos para que los misioneros de tiempo completo, quienes son llamados y apartados para enseñar. Tenemos que invitar con testimonio. El amor y el ejemplo abrirán el camino, pero todavía tenemos que abrir la boca y dar nuestro testimonio. También más adelante se nos enseña algo importante: perseverad en la libertad mediante la cual se os hace libres. No os enredéis en el pecado, sino queden limpias vuestras manos hasta que el Señor venga.
¿Cómo crees que puede afectar tu capacidad para testificar de la verdad y enseñar a las demás personas el que te enredes en el pecado? El elder Jeffrey Holland nos dijo: ningún misionero puede desafiar a otra persona a que se arrepienta de una transgresión sexual, de usar lenguaje profano o de ver pornografía si él mismo no lo ha hecho. No pueden hacer eso. El Espíritu no los acompañará. Es importante que te conserves digno a fin de ser eficaz para poder compartir el Evangelio. Más adelante se nos manda a prepararnos para la segunda venida del Señor, donde aprendemos que las personas rectas serán arrebatadas para recibir a Cristo cuando Él venga. También el Señor reveló que los muertos resucitarán en orden de acuerdo con su rectitud. Quienes resucitan en primer lugar heredarán el reino celestial. Aquellos que resuciten en segundo lugar heredarán el reino terrestre. Las personas que hereden el reino celestial resucitarán después del milenio. Por último, quienes permanecerán sucios, las personas que han vivido en la tierra y han llegado a ser hijos de perdición, resucitarán y serán arrojados a las tinieblas de afuera. Al concluir los 1000 años de paz, conocidos como el milenio, Satanás y sus seguidores saldrán a la batalla contra el pueblo de Dios, que será dirigido por Miguel, es decir, Adán. Satanás y sus seguidores serán derrotados y arrojados a las tinieblas de afuera. Preparémonos para la segunda venida del Señor, no enredándonos en el pecado, perseverando en la oración y el ayuno, además de organizarnos, santificarnos y purificar nuestro corazón. Ahora quisiera que me digan qué están aprendiendo en estos momentos, ya sea en la escuela, en la iglesia o también en el hogar. ¿Y cuál creen que es la diferencia de aprender sobre temas seculares, es decir, lo que aprenden en la escuela, como matemáticas o ciencias naturales, de aprender sobre el Evangelio? ¿Y de qué manera podría ser igual? Anota la respuesta en tu diario de estudio. En 1833, un grupo de poseedores del sacerdocio obedeció el mandato del Señor de reunirse en la que llegó a denominarse la Escuela de los Profetas, a fin de prepararse para predicar el Evangelio en toda la tierra. Al reunirse, el Señor enseñaba a aquellos hermanos el modo de edificarse o elevarse mediante el Espíritu, conforme aprendían juntos. Además, se les enseñó cómo ellos debían buscar conocimiento. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. ¿Qué quiere decir buscar conocimiento por el estudio y por la fe? El elder David A. Bednar nos responde: aprender por la fe requiere un esfuerzo espiritual, mental y físico, y no tan solo una recepción pasiva. Aprender por la fe no se puede transferir del instructor al alumno mediante un discurso, una demostración o un ejercicio práctico. Antes bien, el alumno debe ejercer su fe y actuar a fin de obtener el conocimiento por sí mismo. Entonces, podemos aprender por la fe cuando aprovechamos con diligencia y espíritu de oración las oportunidades de aprender y luego actuamos de conformidad con lo que hemos aprendido. Aprendemos al ejercer nuestra fe por medio de la obediencia. Un principio importante que podemos aprender en el versículo 118 es que si procuramos activamente aprender por el estudio y por la fe, nuestra fe en Jesucristo aumentará.
Ahora quisiera que pongamos en práctica este principio. Les daré 2 ejemplos donde ustedes anotarán en su diario de estudio el modo en que esa persona en cuestión podría procurar activamente aprender por el estudio y por la fe. Además, te pido que expliques de qué forma el hacerlo podría aumentar la fe de esa persona. Primera situación. Una joven lee con regularidad las escrituras, pero rara vez se detiene a pensar sobre lo que lee. Además, no piensa que leerlas le sea de mucho beneficio. ¿Cómo esta joven podría procurar activamente aprender por el estudio y por la fe? ¿Y cómo le va a beneficiar hacerlo? Anota tu respuesta, por favor. Segunda situación. Un joven asiste a las reuniones de la iglesia y disfruta al participar en los análisis de clase. A veces se siente inspirado a hacer algunos cambios en su vida basándose en lo que aprende, aunque generalmente no actúa de conformidad con dicha inspiración. ¿Cómo podría procurar este joven aprender por el estudio y por la fe? ¿Y de qué manera lo va a beneficiar? Anota tu respuesta. Recordarles que si nosotros procuramos activamente aprender por el estudio y por la fe, nuestra fe en Jesucristo aumentará. Más adelante también se les manda a hacer algo muy importante. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. En respuesta al mandamiento de edificar la casa que se describe en el versículo 119, los santos con el tiempo construyeron el templo de Kirtland. ¿Cómo puedes aplicar este consejo que se da en el versículo 119 a tu propio hogar? Al igual que la escuela de los profetas, nuestra casa puede ser un lugar de oración, de ayuno, de fe, de instrucción y de orden. Por último, también se les dio esta instrucción. Cesad de ser ociosos, cesad de ser impuros, cesad de criticaros el uno al otro, cesad de dormir más de lo necesario. Acostaos temprano para que no os fatiguéis, levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Quisiera que medites en estos consejos y cuál de ellos debes incorporar más plenamente en tu vida. Te pido que puedas escribir una meta, así para que puedas actuar de conformidad con lo que hemos aprendido el día de hoy. A medida que nos esforcemos porque nuestro hogar sea un lugar de oración, de ayuno, de fe, de instrucción y de orden, el Espíritu del Señor morará en él. Y de esta manera podremos recibir su guía.